buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Muchas gracias. Ok, well, siendo el día viernes, parece que hay menos gente hoy día, ¿no? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Claro, entonces, vamos a ver cuántas personas llegan, porque los quiero dejar con una tarea por el fin de semana. Entonces, pero también ahora quiero dar la oportunidad para las personas que no han podido presentar, que quieren presentar, ¿cierto? Sus highlights para que cerremos ese capítulo, ¿cierto? Hablaremos un poco de relevancia hoy día, ¿ok? Porque veo hartos estudios regionales y cosas, entonces. ¿Alguien tiene una fiesta? Yeah, so funny. Okay. So, ¿alguien quiere? Ok, primero preguntas, dudas. Si alguien tiene algo para... Hola, buenas noches. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, consulta, comentario. Nada todavía. All right. So, quien que no haya presentado, ¿cierto? Esta es su oportunidad. Entonces, this is your chance. Go for it. ¿Quién quiere presentar primero hoy día? Ok, yo puedo presentar mi trabajo. Great. Me permite compartir. Oh, parece que el compañero Edward Buenas noches. Bueno, ya me había... saltó a la oportunidad nomás. Hugo, estarás después. De acuerdo. buenas noches ante todo. Mi nombre es Eduardo Villarreal y bueno, quería someter a evaluación lo que había elaborado en cuanto al título reducido de la propuesta de artículo y las palabras claves y los highlights. Bueno, desde esta perspectiva ya yo tengo como un borrador de artículo. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ah, ok. Tengo un borrador de Escuchando bien. artículo que está casi terminado, pero está en borrador todavía, no ha sido sometido ni enviado a ningún lado. Y como título reducido colocamos análisis de riesgo a la salud por consumo de leche contaminada con aflatoxina, ¿no? M1 específicamente. Y como título extra reducido, riesgo a la salud por consumo de aflatoxina M1 en leche. Nuestras palabras claves son muy utilizadas o específicas, dependiendo ya de que nos vamos directo a estas micotoxinas, que son la aflatoxina B1, la aflatoxina M1, análisis de riesgo, leche cruda y salud, ¿no? Enfocado a lo que se realizó en la investigación. Esto es parte de mi trabajo de tesis, la cual consistió en evaluar los niveles de aflatoxina B1 en los suministros que se le daba al ganado lechero, háblese de toda la dieta en las fincas muestreadas, y cómo esto se transmitía de aflatoxina B1 en suministros, en alimentos, a aflatoxina M1 en leche. Esto como una breve introducción de en qué se basó la investigación, ¿no? Dentro de los highlights que colocamos, pretendemos
indicar que por primera vez se evaluó en Panamá los riesgos a la salud de consumo de leche contaminada con micotoxinas, específicamente aflatoxina M1. Se colocaron o se tomaron o colectaron muestras de 32 fincas productoras de leche en la provincia de Chiriquí que incluían ensilajes concentrados, enolajes y muestras de leche cruda en función de todos los productos que cada finca suministraba a el ganado lechero. El siguiente highlight es, se cuantificaron los niveles de aflatoxina B1 y M1 mediante HPLC con detector de fluorescencia y se realizó una separación por columnas de inmunoafinidad. Como dato relevante, se encontró que el 0,3% de los niños en edades de 6 a 35 meses tienen probabilidades de riesgo por consumo de leche contaminada con aflatoxina M1. Y en cuanto a la dieta, se identificó que los alimentos de la dieta del ganado relacionados al riesgo fueron el ensilaje de maíz y los concentrados comerciales. Bueno, innovador, que el estudio es la primera vez que se realiza en Chiriquí, primera vez que se realiza un monitoreo en leche, no primera vez porque sí se ha realizado, pero sí en esta región. Hay un estudio previo, pero habla de productos ya comerciales y la evaluación en riesgo para estos rangos de edad se evaluó 2 rangos de edad de 6 a 35 meses y de 36 a 56 meses por consumo de aflatoxina M1 en leche en niños, específicamente en este rango de meses de edad. Ok, eso sería todo. No subo para que observen el título y hagan los comentarios. Y me permiten anotar sus comentarios. Adelante, profesor Audino. Hola, buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches. Quiero aprovechar la Hola. oportunidad para consultar a Ian, ya que, por ejemplo, aquí presentas en las palabras claves, por ejemplo, acá el compañero presenta aflatoxina B1 y luego aflatoxina M1. Para efecto de keywords, cuando se dan estos casos así, ¿es necesario especificar esto, Ian, o uno puede obviar para ahorrarse una palabra clave y tener la oportunidad de incluir otra, ya que al momento de colocar aflatoxina te pueden aparecer cualquiera de las dos, ¿verdad? No sé, ¿cómo manejaríamos una situación como esta, Ian? Claro, yo pondría aflatoxina nomás, Correcto, sí. ¿cierto? Y no repetir 2 veces. Ahora, ¿cuántas aflatoxinas son? Bueno, en esta variedad tenemos 3 para la B y 2 para la M, ¿no? Entonces hay Okay. B1, B2 y hay una variante de la B y hay M1 y M2. Y ambos son productos que podemos encontrar en leche y en otros productos alimenticios que sean sometidos, o por lo menos por decir algo, la aflatoxina, independiente de la variedad, es la más abundante de las toxinas o la que más alimentos contamina, ¿no? Pero bueno, sí generaliza el título de aflatoxina y de repente por búsqueda, si es la intención, amplía la búsqueda, ¿no? Todo el que busque aflatoxina, independientemente de qué variedad esté buscando, encontraría el artículo. Ok, estoy buscando unos ejemplos acá. Sí, y bueno, el A segundo ver si puedo. tenía 2 comentarios. El segundo es con respecto a uno de los highlights. Quizás, por ejemplo, yo observando el último highlight, se vuelve un poquito como repetitivo, pues yo creo que el highlight número 2 ya habías mencionado algo sobre esto, que era porque las muestras fueron colectadas en fincas que están alimentando ensilaje, concentrado, enolaje y muestras de leche. A ver, incluían ensilajes, concentrados y enolaje. Y acá en el highlight dice: los alimentos de la dieta del ganado relacionados a este riego fueron ensilaje de maíz y los concentrados comerciales. ¿Qué pasó con el enolaje? El enolaje no resultó también, porque para mí tiene el mismo efecto que el ensilaje, ¿verdad? Por el proceso de fermentación. Y si le dan un mal manejo, he visto montones de enolaje con hongo.
Bueno, nosotros cuando hicimos el muestreo, observamos eso mismo que usted dice, ¿no? Vimos hongo en el enolaje, pero al parecer la variedad que se desarrolla en el enolaje que producimos aquí en Panamá, que es de pasto, cualquier tipo de pastura, no produce la aflatoxina B1 como tal, ¿no? Que es la Oh, que sí, es produce el Fusarium, creo que es Fusarium, ¿verdad? Más que todo. y acá nos vamos por Aspergillus principalmente. Y Ujú, correcto. Sí, el otro, porque claro, tiene granos, el otro tiene granos y los concentrados tienen granos, claro, sí, correcto. Sí. exactamente. Entonces encontramos que el que mayor aporte de aflatoxina B1 tenía era el ensilaje y los concentrados comerciales, como tal, ¿no? Ujú. Más los otros productos, el pasto y esos tenían índices bastante bajos de aflatoxina B1. Correcto. Sí. Hello, babysitting Glenn and Ruby. You ladies want to buy Sprite? Perhaps. I'll text my uncle and see if he agrees. Ok. No, muy bien. Mira. Ok. Una cosa en general, ok, es la novedad o contribución o aporte o ambas cosas, ¿cierto? Relevancia y todo eso. Ojalá que se pueda reflejar lo mismo en los highlights. ¿Ya me entienden? Como que la novedad y la contribución y todo eso. Eso ojalá que se pueda reflejar en los mismos highlights, especialmente en el quinto highlight, ¿cierto? Cuando decimos first study sobre... No, lo que, algo súper importante, y muchas gracias, Edward, voy a tomar control de la pantalla. Okay. Pero bien, en general, súper bien. Okay. ¿Qué tan fuera de lo que tú realmente haces está lo de disponer tu tiempo los fines de semana casi siempre? Entonces, sí, un poco desgastante a lo largo. Javier, Parece que no estaba hablando a mí. Javier estaba compartiendo su conversación. Sí. Audífono abiertos, ¿sí? Por ahí. Sí. Pero ahora bien. Ok, now, check it out. Algo importante. All right. Now, siempre es como un tema un poco delicado, ¿ok? Porque tenemos investigación regional, ¿ok? ¿Cómo puedo definir o destacar un aporte, ¿ok? One, y una contribución global de mi estudio, ¿ok? Porque yo les puedo decir y les tengo que dar la plena verdad, ¿cierto? La plena verdad, ¿ok? Si nosotros decimos, ¿ok? Es la primera vez que se realiza este tipo de estudio en Chiriquí. Ok, now, la plena verdad es que si nosotros sometemos un manuscrito a una revista de corriente principal mundial, ok, esto simplemente no es suficiente para que nosotros podamos decir es una novedad o es una contribución, ok. Es una novedad quizás regionalmente, ok, y tú puedes decir, ok, las políticas públicas o esto tiene, no sé, un impacto directo en la sociedad regional o en el entorno donde estamos, ok. Pero por ejemplo, all right, lo que tenemos que tomar en cuenta es, all right, qué contribución podemos señalar a nivel global, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, all right,
teníamos dos ejemplos ayer, o sea, un ejemplo anteayer, ¿ok? Pero hablamos de los manglares, por ejemplo, ¿ok? Los manglares. Now, ¿qué tipo? Now, es obvio, ¿ok? ¿Qué tipo de aporte tiene en un nivel regional? ¿Cierto? Porque la meta es regenerar árboles en un área geográfica. ¿Cierto? Eso es la meta, ¿cierto? Entonces tiene un aporte bien regional. Now, como hablamos ayer, ¿cierto? Si podemos decir, ok, los manglares, right? Es un nicho de investigación bastante interesante porque, right, no son muy comunes, no se dan en muchas condiciones climáticas. Yo creo que, por ejemplo, en Chile, que tiene una tremenda biodiversidad, yo creo que no existe, ¿cierto? Entonces, un interesante nicho de investigación, podemos decir, ok, cumplimos con el primer paso de, ok, tenemos un nicho de investigación. Ahora, regeneramos estos árboles, ¿right? Y por eso iba mi consulta ayer sobre este estudio, ¿cierto? Porque tenemos una metodología que me parece es nueva, que ustedes, ¿cierto?, inventaron o que ustedes desarrollaron, ¿cierto? Y tenemos resultados empíricos. ¿Ok? Que sabemos lo que pasó, cuál fue el efecto. Now, lo que queremos hacer, y es en términos simples, ¿cierto? Es la meta o el objetivo de divulgación científica, lo que ustedes están tratando de hacer, abrir nuestra investigación al mundo, ¿cierto? Tenemos unos temas, quiero hablar sobre los líquenes, por ejemplo, muy interesante, ¿ok? Hay muy poca información a nivel global sobre los líquenes y que sean bioindicadores de contaminación ambiental, ¿ok? Fantástico, ¿ok? Pero, por ejemplo, en los manglares ya tenemos una nueva metodología, tenemos resultados empíricos, sabemos cuál es el efecto. Ok, now, la gran pregunta es, ok, ¿dónde más hay manglares? Por ejemplo, seguramente en África, ok, En el trópico y subtrópico Colombia. del planeta, todo lo que es trópico y subtrópico del planeta Tierra. En Asia, en África, en Ok. América, o sea, en Ok, todo el planeta, ok, en todo el perfect. trópico y subtrópico. Ok, perfect. Now, por lo tanto, ok, la pregunta es, ¿por qué investigadores, colegas de África, ok, quisieran leer este estudio? Ok, ¿qué aporte tienes para ellos? ¿Cierto? ¿Es replicable? ¿Ok? Por ejemplo, ¿es replicable? ¿Ok? ¿Ellos lo pueden hacer? ¿Ok? No. Una buena pregunta. Un segundo, Rubén. Te veo con la mano levantada. Un segundo. ¿Ok? No. Unas buenas preguntas es replicable lo que nosotros hicimos? ¿Ok? Alguien de, no sé, Asia puede citar este estudio. ¿Ok? ¿Hay implicancias para su investigación? ¿Ok? Y estas son preguntas, ¿ok?, que tenemos que hacer a nosotros mismos para autoevaluar cuál es el impacto global o qué es lo que queremos divulgar a nivel global en el mundo. ¿Ok? Porque podemos decir, ok, fue la primera vez que hicimos este estudio
en el distrito de Chiriquí. ¿Ok? Está bien, está muy bien. Ahora, ¿cierto? ¿Qué tipo de implicancia tiene para alguien en Gran Bretaña, por ejemplo, o India, o Sudáfrica, o Boston? ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de cosas que nosotros tenemos que ir armando o pensando, ¿cierto? Porque tenemos que pensar que más allá de publicar un artículo científico, nosotros queremos que otros investigadores, otros equipos utilizan nuestra información para desarrollar sus marcos teóricos y sus preguntas de investigación en base de lo que nosotros hemos hecho. ¿Ok? Entonces, investigación regional, con impacto regional, pero con relevancia a nivel global. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, muy buena la explicación, Ian, me parece excelente porque es cierto, la experiencia que se hizo en Panamá de restauración con mangle piñuelo, en el mundo existen 54 especies de mangle en el trópico, subtrópico, y hay muy poca información supongamos las especies que crecen en Panamá no necesariamente existen en África o en Asia. Hay otros tipos de especies de mangle. Supongamos, a lo mejor no hay mangle piñuelo allá en esas regiones de Asia. Hay otro tipo de Asia porque las especies de mangle crecen de acuerdo a la salinidad, al grado de salinidad de los suelos, ¿no? Ahora, las especies de mangle son originarias de Asia. Cuando se empezó a originar el planeta Tierra, a través de las mareas, las corrientes marítimas, las especies de mangle empezaron a flotar y se dispersaron hacia África, América, ¿no? Pero son provenientes del continente asiático. Supongamos en Panamá solamente tenemos dos especies, ¿no? De mangle, Okay. pero en Estados Unidos solamente hay dos, porque hay más frío, se está acercando más. Supongamos las especies de mangle solamente crecen en temperaturas calientes, de 30 grados centígrados, 35 grados, pero ya cuando está bajando la temperatura a frío, ya no pueden crecer, porque la temperatura también es una limitante para que crezca el mangle, ¿no? Supongamos nunca vamos a encontrar manglares en Inglaterra, porque es demasiado frío, o en Canadá. Claro. O en Chile, Claro. ¿no? Porque es frío, ¿no? Pero sí, me parece muy bien que es importante que la experiencia que se dio en Panamá, si es replicable o si un investigador de África la puede utilizar como una referencia, ¿no? Yo por mí creo que sí, ¿no? Lo que se hizo aquí en Panamá puede ser como una referencia para alguien que quiera estudiar el mangle piñuelo, ¿no? Ese es mi Muy bien. Rubén. Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, voy a tratar de resumir porque son varias ideas que tengo luego de ver esto que comentas. Pienso que lo más rescatable del trabajo que compartió ayer el profesor Verdiales justamente es que él puede vender un protocolo. Entonces, ¿por qué le digo? Porque siempre cuando existe un protocolo, es algo que detalla un método de trabajo que puede ser original, puede ser creación propia de él, adaptada a su realidad, y eso le abre la mente, por decir a los investigadores, por citar un ejemplo en paralelo, ¿no? El doctor Santiago Sarandón, que es una autoridad en agroecología, él ha establecido metodologías para elaborar indicadores de sostenibilidad. Y una de las bondades de esa metodología es que es adaptable, flexible, y ahí entra a tallar mucho lo que es el criterio de expertos. Y eso es algo que también yo me permito recomendarle pues al compañero Verdiales, ¿no? Que tome en cuenta también la opinión de expertos, porque muchas veces estas personas pueden ver detalles que a nosotros se nos escapan. Para muestra un botón. El trabajo que a mí me abrió puertas para poder que mi asesor de tesis doctoral me aceptara fue un trabajo que en su momento originé
con un hallazgo muy importante porque solamente había reportes de 1936 de ese parasitoide o de ese grupo de parasitoides atacando crisopas. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces, a falta de información actual, el criterio de experto es una herramienta muy útil que nos puede orientar mejor a poder delinear un protocolo de trabajo o inclusive centrar nuestra atención en detalles que después nos pueden retribuir favorablemente. Gracias. También quería contribuir algo, Jan, es que ahorita mismo la Universidad de Luisiana, en Estados Unidos, ellos vinieron expertos doctores en oceanografía y visitaron la restauración que hicimos ahí en Pedregal de Mangle, Piñuelo. Ellos quedaron encantados y quieren publicarlas de repente en una revista más alta científica, porque ellos, muchos de ellos también han recorrido todo el mundo, en el trópico, han ido a África, Asia, y le ha interesado de que en Panamá existe una investigación con esta especie de mangle piñuelo, porque es una especie en vía de extinción y hay muy poca información, ¿no? Y establecimos parcelas de investigación en los manglares de Pedregal, en Isla Mono, en Isla Sabaneta, y ahí en esa región de Pedregal, 3 estaciones ellos establecieron, van a medir lo que es la salinidad del suelo, lo que es el pH, la hidrología. Pues esto lo estamos haciendo con la Universidad de Uteima. La Universidad de Luisiana, pues con fondos de Senacid, estamos estableciendo investigaciones en los manglares de Chiriquí, que es la primera vez que de repente también se hace algo en Panamá, no puedo decir pero en Panamá sobre investigaciones de manglares, ¿no? Con referencia a lo que también hicimos con Mangle Piñuelo ahí en esa región de Pedregal. Así que eso también es importante porque la provincia de Chiriquí, pues a nivel nacional, pues es la primera vez que una universidad con doctores con alto nivel científico, porque se puede decir que son científicos, pues están estudiando nuestros manglares, ¿no? Con panameños, pues conjuntamente con panameños. Y relacionado al cambio climático, porque con el cambio climático están aumentando las temperaturas, pues ellos quieren saber cómo reaccionan los manglares hacia el cambio climático, ¿no? Así que, bueno, eso es una experiencia muy buena también, pues, que se están haciendo en los manglares del sur. No, muy bien. No, fantástico, lo estoy investigando un poco y definitivamente hay un interés científico en el tema. Entonces, y los aflatoxinas también, que tengo acá unos artículos interesantes. Entonces, no, muy bien, muy bien. Entonces, pensar en contribución, relevancia global, ¿cierto? Muy bien. All right. Who's next? Who's next? Yeah. Sí, yo iba a presentar. Oh, yeah. Sorry, Hugo. Yeah. You were next. Okay. Dale, my man. Ya se puede ver el documento. Hola. Hola, hola. Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, voy a presentar mi título, mis keywords y mis highlights. Bien, como título para mi propuesta de artículo sería Revisión estructural de productos naturales con NAPROC 13, caso Eloforbate. Como palabras claves tengo Eloforbate, NAPROC 13, productos naturales, revisión estructural. Como mis highlights tengo la utilización de NAPROC 13 como una herramienta en revisión estructural de productos naturales.
Mi segundo highlight es la existencia de errores estructurales de nuevos productos naturales publicados. Mi tercer highlight sería que se realiza una búsqueda iterativa y comparación de desplazamientos químicos de resonancia magnética nuclear del carbono 13. Mi cuarto highlight sería que se comprueba la inconsistencia en los desplazamientos químicos reportados mediante la comparación y el uso de herramientas quimioinformáticas para predecir los desplazamientos. Y mi último highlight sería que la elucidación de nuevos productos naturales es propensa al error y existen inconsistencias en los datos publicados. Este título que aparece aquí en inglés que estoy señalando fue un primer título que pensé, pero no estaba muy seguro. Al final lo discutí con un compañero y bueno, me decidí por el que les mencioné al inicio. No sé qué piensen, porque el título inicial fue este, que era la revisión estructural del Eloforbate con una PROC 13, una nueva estrategia de revisión estructural de productos naturales. Bien, quedo abierto a sus comentarios. Well, I think nos dejaste sin comentario, Hugo. Ah. Now, dame un poco. Este Aleoforbate, ¿este es una planta especial? Sí, es de una planta, pero en este caso no decidí mencionar el nombre de la planta porque se hace la revisión de específicamente este producto natural que fue aislado, elucidado de la planta. La planta se llama Eleforbia drupífera. Yeah, okay. Se la voy a copiar. Aquí está. Qué interesante. ¿Y Euphorbia drupífera es de Panamá mismo? No, no es de Panamá. Es una planta que se publicó a partir de esta planta, en el 2007 fue publicado como nuevo producto natural, el producto natural de Eloforbate, que es el nombre que se le dio como nuevo. Eso estoy viendo con el paper. Hugo, ¿qué es NAPROC 13? NAPROC 13 es una aplicación, es una base de datos que contiene, de manera resumida, se lo voy a contar, es una base de datos que contiene desplazamientos químicos de resonancia magnética nuclear de carbono 13 de productos naturales. Que prácticamente estos desplazamientos son de los carbonos de por lo menos un producto natural y nos indica sí, precisamente los desplazamientos de cada producto natural es distintivo. Es una técnica muy potente para lo que es la identificación de productos naturales. Y bueno, esta base de datos lo que hace es recopilar estos datos de resonancia magnética nuclear del carbono 13 y están almacenados allí. Ya, entonces esa base de datos tiene su tiempo y lo que hiciste fue revisar ya estructuras que se han publicado y aplicarle esto para ver si hay errores. O sea que ha habido una mala identificación o una buena identificación dependiendo de, bueno, de lo que dice esta herramienta. Eso es. Sí,
Este es un trabajo en conjunto con el doctor José Luis López, que es el creador de esta base de datos, pero en este caso no estamos hablando de la base de datos, sino más que nada una de sus utilidades que puede ser esta, que es la revisión de estructuras por búsquedas de desplazamientos, que aunque un producto no esté plenamente purificado con los datos de desplazamientos químicos que se podrían obtener antes de obtener una estructura, es si por lo menos introducimos estos datos en la base de datos por una búsqueda, nos podrían dar algunos resultados de productos que previamente ya han sido aislados. O sea, esa base de datos ya no es parte de esta investigación, ya el doctor la había desarrollado y lo que está es quizás ya validándola o ya está totalmente probada. No, esta es una base de datos que se está alimentando constantemente Ah, ok. con datos de desplazamientos químicos de nuevos productos naturales, Ah, y es algo que entre más datos tenga la base, más potente se vuelve. ok, sí, está bien. ¿Cuál es la traducción de desplazamiento químico? Entonces es chemical shift. Chemical? Shift. Yeah. Oh, chemical shifts. Okay. Yeah, chemical shifts. Wow, this is interesting. ¿Qué tan avanzado está tu escrito? Bueno, si bien hay un trabajo adelantado, todavía no me atrevería a decir que hay como un borrador final, pero es algo que hay que trabajar aún. Oh, really? Okay. Yeah, fantástico. Eres en otra liga, amigo. Nadie puede decir nada. No, fantástico. All right. Okay. No, sí, está bastante bueno. Y identificaste la contribución, pero excelente. Existencia de errores estructurales de nuevos productos naturales publicados. Great. Okay. La educación de nuevos productos es propensa al error, existen inconsistencias. Now, otros investigadores en otras partes pueden utilizar este método para reconocer las inconsistencias, ¿no? Bueno, precisamente esta sería una publicación que explicaría esta como la utilidad, pero no se centra en sí mismo de la base de datos, sino más bien en la utilidad para la utilización, precisamente para corroborar estos datos. Por eso es Pero que tenía la duda si este título que les pregunto, o el que había en un inicio, que es el revisión estructural de aloforbato con NAPRO 13, una nueva estrategia para revisión estructural de productos naturales. Yeah. Yo creo que sí. Permiso, Hugo, una consulta. Tu título lo que me dice es que la fórmula estructural del eleforbato no es la correcta según el NAPRO, ¿no? Eso fue tu resultado como tal. Decimos que hay inconsistencia en los desplazamientos químicos que se reportan para esta estructura. Como dije, todavía no es un trabajo que puedo decir que está finalizado, sino que hay que trabajar con él y analizar bien los datos para llegar a una conclusión más contundente. ¿Por qué, Hugo, Pero sí es hacia donde nos viene. pues, por qué la estructura esta específicamente? Porque precisamente aquí en el segundo highlight menciono que existen errores estructurales de nuevos productos naturales publicados. Y por lo menos la revisión de estructuras es un tema que sí es abarcado por autores, pero esta sería otra forma de hacer esta revisión.
Hugo, ¿se podría utilizar esta aplicación, por ejemplo, si se está buscando qué estructura un compuesto, ¿verdad? Un compuesto nuevo, ¿sirve esta base de datos o tendría que estar ya? ¿Qué estructura tiene para entonces revisarla? Bueno, como la base de datos tiene los datos de ella que se almacenan son de resonancia magnética nuclear de carbono 13. Si se tienen los datos crudos de desplazamientos de carbono 13 y de una sustancia que aún no ha sido definida su estructura, podemos utilizar estos desplazamientos, introducirlos en esta base de datos y realizar una búsqueda para ver si estos datos pueden llegar a coincidir con algún producto natural que ya ha sido previamente aislado. O decidir si es algo nuevo. ¿Cómo? Disculpe. O sea, si no se encuentra que la estructura ya está publicada esto o ya se la conoce, también serviría para decir que posiblemente es una estructura nueva. Y comenzar el estudio, ¿verdad? Sí, Todo lo que haya. se podría decir que sí, pero precisamente eso depende de la cantidad de datos espectroscópicos que tenga la base de datos. Por eso es que hay que estar alimentándola constantemente y claro, ese es un trabajo muy grande. Sí, ajá. Buenas noches, Hugo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Iván, sí, tú lo que quieres hacer es un match, ¿cierto? Correcto. Eso, podría decirse que sí. sí, correcto. Es que mejor es así, más directo. O sea, tienes una muestra, haces un match y verificas y la identificas primero. Después que se identifica, entonces tú puedes decir si posiblemente si es un producto natural o no y de qué clase. Pues para clasificarlo, pues pudiera ser. Sí, correcto. Con los desplazamientos químicos que podríamos obtener, si hay algún match, como usted menciona, la plataforma nos daría esos resultados. También se pueden dar un número de tolerancia a estos desplazamientos que podrían darnos cierto grado de confianza si se trata de esa especie o no. Correcto. O sí, correcto. puede ocurrir. Correcto. Pero también Entonces, precisamente depende de la riqueza, ¿no? De los datos que tenga la base. de los datos que tenga, Correcto. Bueno, yo lo veo, no sé, se ve muy interesante porque eso es como un repositorio que se está autoalimentando y ahí sí se le puede aplicar después más adelante inteligencia artificial para que agarre todos los perfiles a ver, si necesitas un patrón específico de algo, pues ese patrón específicamente tú lo has denotado, que es la estructura. Así que ese pudiera ser un patrón, por ejemplo, para una clasificación específica de algo. Sí, ok. Sí, porque eso es lo que tú quieres. Por eso es que ahí tú estás identificando cuál es NAPROC. O sea, tú estás identificando cuál es el nombre, por decirlo así, del repositorio que guarda la base de datos para hacer el match. Y al hacer el match, entonces tú te clasificas la estructura directamente proporcional a la riqueza de los datos que tú tengas. Sí, de cierta forma sí. Hugo, yo sé que los químicos de productos naturales utilizan bases de datos para la dilucidación de estructuras en base a sus datos de RMN. ¿Cuál es la diferencia con esa base de datos con respecto a esta aplicación? Bueno, es que existen bases de datos de desplazamientos de carbono 13, pero la diferencia es que esta es una base de datos abierta. Muchas veces estas bases de datos son de pago y muchas veces no todas son específicamente de productos naturales. Puede almacenar otros tipos de compuestos
Y también que está en esta base de datos, los datos que se almacenan, antes de subirlos, son revisados en tiempo real. Pero estos temas que le hablo de la base de datos no tiene que ver con el artículo. Es otro tema aparte. Ajá, sí, Hugo, perfecto. Ahí pudieras esto. Sí, o sea, dentro de los highlights, más adelante, no sé, eso ya sería open source, pero open source para una clasificación específica y ese trabajo se puede ir por ahí, por ese lado, pero a ti no te interesa esa parte. Lo de la base de datos, eso queda tácito sobreentendido. Sí, es que ese es un trabajo aparte. En este solo me centro en la revisión de la estructura del formato, específicamente. Es muy específico, o sea que es muy Sí, específico. esto solo es para Sí, la revisión de este proyecto. correcto. Muy interesante. Una pregunta, esto es a través de una revisión bibliográfica, ¿cierto? La búsqueda. La búsqueda, ¿podrías especificar un poco más? En el caso del producto natural, ¿no? Utilizarías la base de datos, pues, introduciendo referencias bibliográficas o... Sí, correcto. Tú puedes hacer, la plataforma pues, te permite hacer por búsqueda bibliográfica, por nombre, eh, por grupo químico, por familia, pero en este caso se realizó por desplazamiento, que precisamente para eso queríamos hacer la revisión estructural por desplazamiento para que fuera más específica y nos diera los resultados que queríamos obtener. Gracias. Sí, esto aprovecho para hacer la misma pregunta de, de Ian. ¿En qué etapa estás? ¿Has hecho algún match? ¿Tienes alguna? Sí, ya se hizo, pero Ujú. es que no me quiero adelantar a estos datos aún. Vale, Pienso que hay que trabajarlo para poder dar una respuesta más contundente. correcto. Tienes que hacer más simulaciones. Sí, correcto. Y analizar estos datos y para poder tener una... Correcto. Con más simulaciones se tiene, sí, pues el factor este que tú estás utilizando de acercamiento puede ser por eh, acercamiento de patrones, por eso es que digo que entonces más adelante de ahí sí puede salir otro trabajo con aplicación, a ver, de aproximaciones, porque tú lo que necesitas es saber qué rango, hasta dónde se parece más a la clasificación que tú necesitas para saber entonces si se puede hacer como una, eh, eh, a eso se le llama machine learning, o sea que él va aprendiendo de las muestras una vez que tú las clasificas y luego de eso entonces ya puedes hacer un matching más, porque ya la máquina aprendió, o sea, o sea, ya la estructura aprendió. Ya tiene algunos datos Ya tiene algunos datos, ya aprendió la máquina. por los que se puede apoyarse. Sí. Correcto, exacto. Pues el machine learning ya ahí ya hace eso precisamente, pues busca más patrones y ya puedes tener entonces esto, puedes enseñarle para que vaya buscando y si es open source, pues mejor. Me imagino que tu profesor tiene es el que tiene Sí, correcto. El doctor la José. estructura de esto. Sí, correcto, correcto. Ya, ahora sí, ya. Para mí está clarito. ¿Este trabajo se está haciendo con la UNACHI? ¿Con la No, universidad? ¿No? no es en conjunto con la Universidad de Salamanca. Ah, El doctor José Luis es profesor invitado en la Universidad de Panamá. Ah, perfecto. Correcto. Salamanca tiene
Tiene un centro allá de... Ah, correcto. Ya. Sí, bueno, entonces sí, eso sí es Machine Learning. Claro que sí, tiene que ser. Se ve interesante. Muy bien, Hugo. Ya, definitivamente hay que ponerle en fast track para publicar, ¿no? Está bueno con el estudio de caso también. Entonces, Se ve muy bien. cool, man. Cool, very cool. All right. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias a ustedes por los comentarios. All right. Well, we are just half done. So, who's next? Maybe Jessica. Bueno, voy a darle yo entonces. All right. Stephanie. Voy a compartir pantalla. Un momento. Ok. Bueno, el título para la investigación, para el artículo, vendría siendo Evaluación de la porosidad dinámica en biomasas utilizadas en cultivo de hongos comestibles mediante curvas de secado. Las palabras clave vendrían siendo porosidad dinámica, biomasa, curvas de secado y hongos comestibles. En esta investigación lo que se hizo fue evaluar mediante curvas de secado la porosidad de algunos materiales que son utilizados en el cultivo de hongos comestibles. Normalmente se hace la caracterización de las biomasas, pero de la parte química. En esta investigación lo que se vio fue la estructura física a través de la porosidad dinámica. Entonces, entre los highlights se evalúa la porosidad dinámica en biomasas utilizadas en cultivo de Pleurotus de Yamur en Panamá. La segunda, escasa referencia sobre porosidad de biomasas utilizadas en cultivo de hongos en zonas tropicales. La tercera, se calculó el X crítico de la porosidad mediante cinética de secado de 6 biomasas usando balanza de humedad. Y entre los resultados que se dio que existe diferencia significativa intra e intergrupo en biomasas durante el cultivo de Pleurotus de Yamur. Y las 5, entre las conclusiones, que la presencia de micelio altera la estructura física afectando la captación de agua en biomasa. Great. Okay. Great. Now, okay. Buenos, o sea, excelentes highlights. Now, y esto es como para todos, ¿cierto? Como digamos, un comentario que podemos extrapolar a básicamente todo lo que hemos visto, ¿ok? Especialmente para algunos. Ok, now, primer highlight. Si sacamos en Panamá, ok, si sacamos en Panamá, ok, quita algo de la significancia o el impacto del estudio. No quitaría el impacto porque es muy poco lo que se hace en cuanto al estudio de porosidad en el estudio de biomasas utilizadas en cultivo de hongos. Ok, perfecto. Now, otra pregunta. Entonces, mira, como aprendizaje en general, ok, y esto les prometo que trabajo con absolutamente todos los países, no es un sesgo hacia un país u otro, ok, pero como comentario general, ok, a menos que el tema sea directamente innato, como importante del lugar, como siempre vuelvo con ustedes con Panamá Canal, por ejemplo, o cuando trabajamos con Colombia, Café de Colombia, right? Chile, terremoto
de sur de Chile, right? Son cosas que son características y que todo el mundo lo conoce, quizás no todo el mundo, pero es referente en un tema, ¿cierto? Como Panamá Canal hay solo uno, terremoto en Chile, right? La Patagonia, café de Colombia, right? Economía de Venezuela, hay solo una, right? Entonces, ¿cierto? Son cosas que son representativos o únicos del lugar, ¿ok? Porque lo que realmente, y muchas veces lo hago, ¿ok? Antes de someter un manuscrito para un cliente, le quitaré en Chile o en el sur de Chile, ¿cierto? Sin decirles, ¿cierto? Porque sí, efectivamente se hizo en Panamá, esto está bien, pero si no agrega un valor al estudio, como decir, ya, Panamá, canal en Panamá, ya, ok, está bien. Café de Colombia, es de Colombia, es café, ¿no? Entonces, si no agrega valor a eso, yo creo que mejor, ¿cierto? Básicamente para todos, ¿cierto? Dejar eso para la metodología, ¿ya? O en algunos casos podemos verlos en el abstract, por ejemplo. Now, si tu estudio, que hemos visto varios, ¿ok? Se trata de especies o ejemplares o eventos, incluso como una inundación, algo así, ¿ok? En Chile es el país de desastres naturales, ¿cierto? Terremotos, alluviones, ¿cierto? Es una locura, ¿ok? Pero, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los líquenes, ¿ok? Tengo varias preguntas sobre eso porque me puse a investigar un poco, ¿ok? Pero el ejemplo de los líquenes, si solo se dan acá o si solo se han encontrado acá, como 9 especies encontrado en bosques montanosos de Panamá. Ok, all right, that's okay, all right, eso está bien, ok, si es único del lugar, all right, pero para el resto yo diría, vamos a guardar esa información justamente para la metodología, all right, study area, ok, entonces, pero está súper bien. Now, otro comentario, ¿ok? Y esto es porque ustedes ya hemos visto varios métodos nuevos y lo hablamos un poco cuando hablamos sobre los manglares, ¿ok? Ok, so, otra pregunta en general, ¿ok? Que van, por ejemplo, cuando vemos la parte de revisión de pares, ustedes van a ver que hay una coherencia y hay una similitud muy importante en las preguntas que hacen los revisores pares, ¿ok? Entonces, inmediatamente pienso en uno, ¿cierto? ¿Por qué, cierto? ¿Por qué utilizaríamos este método en vez de un método estándar aceptado como gold standard? ¿Cierto? Como dijiste que usualmente hacen otro tipo de análisis o algo así, ¿cierto? Entonces, ¿por qué haríamos este tipo de análisis en vez de los métodos ya aceptados o ya comprobados, ¿cierto? Y eso mismo, ¿cierto? Se puede reflejar en los mismos highlights, como el ejemplo de Hugo, el ejemplo anterior, ¿cierto? Método bajo costo efectivo para realizar el mismo trabajo, ¿cierto? Pero, no sé, con algún beneficio, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener como un prevista o predecirlos, ¿cierto? Y para que
los revisores pares ya tienen la pregunta bien, cuál es la respuesta bien clara. ¿Ok? All right. ¿Se entendió? No, no es un comentario solamente para ti, es un comentario para todos. ¿Ok? For everybody. Quería preguntar a Stephanie, ¿la especie de yamures se encuentra en Panamá o es de dónde es proveniente este hongo? Bueno, la cepa de Pleurotus de Yamur que utilizamos en este estudio sí es de aquí de Panamá. Es colectada aquí, identificada y se tiene en el cepario del centro. ¿Es comestible? Correcto. Veamos. Es de zonas Sí. tropicales, así que está extendida en toda la parte, más bien de altas temperaturas. El objetivo de estudiar también esta especie es para, porque es comestible, para en un futuro mercadearla para una dieta alimenticia de las comunidades, de las personas a nivel nacional, ¿verdad? Pienso. O sea, que tiene también ese objetivo de cultivarla para consumirla, ¿no? Sí, Eso. así mismo, doctor. Sin embargo, en este estudio no se vio, o sea, solamente se enfocó en las estructuras físicas de los materiales utilizados en el cultivo. No se enfocó en la parte de cultivo de hongos, ya que hay otros estudios en el centro que se realizan pues en esa línea de cultivo de hongo y contenido nutricional, pero el objetivo acá era más bien como evaluar los sustratos. Sí, para ampliar un poquito, el cultivo de hongos se da en muchas partes del mundo y diferentes tipos de cepas, ¿verdad? En el caso nuestro, de Yamur, pues es uno de zona tropical. Y asimismo se requiere estudiar las biomasas donde ellos van a crecer. Y esa biomasa es lo que nosotros tenemos en nuestro medio, que no es lo mismo que la biomasa en la que se cultiva en zonas templadas, por ejemplo, o sea, nosotros debemos estudiar nuestra biomasa, pero la metodología y la parte esta de la estructura física de la biomasa es muy importante, porque o mantiene la humedad o no la mantiene. Y eso es bien importante para el cultivo de los hongos. La biomasa que mantiene la humedad es la mejor. Creo que tú encontraste, Stephanie, que cuál era la biomasa que mantenía más la humedad. Bueno, entre las biomasas estaba la pulpa de café, que era una de las que mantenía buena humedad por largo tiempo. En cambio, las de acerrín y paja de arroz, que son de poros más grandes, dieron valores de X críticos más grandes, la evaporación del agua se da mucho más rápido. Ajá. Entonces, en realidad, la investigación se centró en el método, porque este método de evaluar se utiliza a equipos caros, pues, de alta tecnología. Entonces, se buscó hacer algo sencillo para poder hacer este cálculo, ¿sí? Y se evaluó, pues, este método, que es bastante sencillo, es pura cinética. Una consulta, Stephanie. Hola, buenas noches. Sí, déjenme un momentito, que están pasando aquí, yo creo que un camión está haciendo una bulla. No pasa nada, no pasa nada. Sí, dígame. Ajá. Cuando tú hablas de la diferencia significativa intra-inter, tú estás buscando un patrón. Quizás lo que ha estado comentando Ian es que en el caso de Hugo,
Hugo lo que hizo fue que esto se fue a un repositorio, hace un match y entonces compara lo que tú necesitas hacer, que es la estructura física, o sea que la biomasa es lo que a ti te interesa, ¿verdad que sí? Entonces la idea es, pues, quizás eso, me pareció que eso fue lo que dijo Ian, yo no sé si me equivoco, porque sí, ahí ahorras tiempo y te enteras de algo, pienso yo, ¿verdad? De que si es una especie endémica, si es única. Si es así, entonces esto necesita saber cuál es el entorno donde mejor se va a crecer. Creo que es así, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, para hacer esa simulación, o sea, tú estás buscando datos para saber cuáles son los puntos críticos de esos patrones donde sea más fácil. Quizás sea buscar una base, quizás sea buscar un repositorio donde ya haya algo y tú haces el match y comparas esas estructuras como una metodología que ha estado haciendo Hugo. Y así entonces te das cuenta si eso es único. Si es único, entonces pues claro, se puede decir, entonces después se puede poner Panamá, digo yo. Doctor Iván, no es lo mismo. No, es lo No, que para quería. nada, para nada. Sí. Ok. Entendido, perfecto. Acá sería entonces otra cosa, ¿vale? Entendido. Yo me fui por otro lado. Cuando se refiere a diferencia, es a que entre cada biomasa hay diferencia entre estos valores obtenidos. Ajá. Y tanto entre las biomasas como en la misma biomasa en diferentes fases del proceso de cultivo. A eso es lo que se hace referencia a esta parte aquí. Vale, ahora sí. Es el medio de donde va a estar ahí. Algo así. Algo así, exacto, correcto. Muy bien, perfecto. Ahora sí entendí, magnífico. Interesante, muy interesante. Okay. Ya dejo de compartir pantalla entonces. Y gracias. Bien, Stephanie. ¿Y cuál es el avance que tienes con tu trabajo ahora? Acabo de ver lo de curva de secado, es Dry and Cinetic. Ok. Dry and Cinetic. Cinética de secado. ¿Cuál es el avance? Es una tesis ya terminada, ya está en proceso de borrador. Todavía está incompleto, le faltan algunas cosas, pero ya están, por lo menos se tienen datos, se tiene se tiene más o menos ya el esquema del artículo. Okay, cool. Yeah, bien. ¿Y es drying cuál? ¿Drying cuánto? Dry and Cinetic. Cinética, sí, cinética de secado. Oh, yeah, drying kinetics. Okay. Yeah, perfect. All right, I got you. Lo que pasa es que estoy anotando los temas de cada uno y haciendo pequeñas búsquedas para que cuando les puedo hacer llegar artículos y cosas así relevantes. Entonces, no, muy bien, Stephanie, muy bien. Good job. All star. Okay, now, el grupo de Jessica Araceli, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, doctora?
Jessica, si quiere, presente la pantalla. Parece que salió. Ian, ese artículo es con la doctora Su y un grupo que tiene que ver con estrategia de sostenibilidad para el sector agropecuario en la región occidental. Son estrategias que es por el asunto de viendo el sector agropecuario y la forma de cómo podemos mejorar la sostenibilidad de este sector. Ok, yeah, perfect. Ok, entonces cuando está la otra investigadora, la pueden presentar, ¿no? Sí, sí. Voy a ver si Jessica vuelve porque no lo tengo en pantalla. Yeah. Ahora, ¿alguien falta? Parece que hemos hecho todo que están acá, ¿no? Enid, presentaste ayer, ¿cierto? Al final. No la escucho. Sí, Edith presentó ayer. Ok. Ya, eso es lo que... Entonces, Kilmara también presentó ayer, ¿cierto? Kilmara es de las estudiantes que no tiene artículos, sino que está invitada solamente pues como aprendizaje. El caso de Ash también. Ok. Eli presentó ayer, Audino anteayer, Hugo ahora, Edward ahora, Stephanie ahorita, Verdiales, Manglares, Araceli con Jessica, Abdi ayer, Aladir primer día, Iván primer día, si no me equivoco, Ana primer día, Diana ayer, Ana anteayer y Nia ayer. Entonces, estamos todos, ¿no? All right. So, now, próxima parte. Se me fue el internet por un segundo. Okay. Ahora volví. Now. Ian, falta el caso de José Trosh, que él tiene el artículo listo. Creo que lo envió
José Trosh, pero él está viajando, creo que todavía no ha llegado, por eso es que no ha podido presentar, pero él envió ya el artículo. ¿Lo envió a nosotros? Ajá, sí. Ok. Entonces, ahí cuando él llegue, ¿cierto? Ahí él lo puede presentar, ¿no? ¿O no? ¿O lo sacamos del Classroom? No. Tiene el artículo listo ya, pero ahora mismo está viajando hacia Chiriquí, así que no sé si llega a tiempo. Ah, ya, no, sí, pero está bien. Sí. Ok, porque lo que quiero hacer es explicar la próxima parte, ¿cierto? Y especialmente para los que, los y las que tengan el artículo más avanzado, ¿ok? Porque esto, tal como los highlights, ¿ok? Nos va a ayudar en el proceso de submission, ¿ok? Cuando enviamos eventualmente el manuscrito al journal de nuestra elección. Now, lo que debemos hacer, por lo tanto, es expandir los highlights para desarrollar el famoso abstract. Now, algunas cosas sobre esto, ¿ok? Primero, ¿ok? El abstract no tiene más de 200 palabras, ¿ok? Now, con sus highlights, ya tienen unos 75, 80 palabras. Entonces, en realidad, lo nuevo tiene que ser unos 120, ¿cierto? Quizás 140 palabras si las quieres cambiar y no utilizar exactamente las mismas frases. Pero no debe superar las 200 palabras. ¿Ok? Y por lo tanto significa que necesitas unas 120, 140 palabras nuevas, aparte de los highlights, ¿ok? Porque la idea es expandir, ¿ok? Now, si tenemos bien los highlights, ¿cierto? Resumen, ¿ok? La estructura de los highlights, ¿ok? La estructura de los highlights, ¿ok? Now, como habíamos dicho, ¿ok? Y como ustedes mostraron, ¿ok? Tenemos el resumen. Y eso es lo que hicimos. ¿Ok? Tenemos parte metodológico. ¿Ok? Y esto es cómo lo decimos. ¿Ok? Los resultados. Right? What happened? ¿Ok? Tenemos las conclusiones. Y esto es, ¿qué significa? ¿Ok? ¿Cómo podemos usarlo? What happens next? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿ok? Es simplemente expandir esto, ¿ok? Agregando un par de líneas más, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? Acá, primero, y voy a utilizar otro color, ¿ok? Pero acá vamos a agregar
¿ok? Primero, antes del resumen, del highlight del resumen, y esto es para construir el abstract, ¿ok? Para construir el abstract, ¿ok? Lo que estamos haciendo ahora, ¿ok? Entonces, si esto es el orden que ya tienen sus highlights, ¿ok? Lo que tienen que hacer en este momento es expandir o agregar algunas frases claves más, ¿ok? Entonces, primero, antes de todo, introducir el problema. ¿Ok? Introducir el problema. ¿Ok? Y esto es, COVID es una pandemia que ha costado la vida de más de 4 millones de personas a nivel mundial. ¿Ok? Eso es, right, introducir el problema. ¿Ok? Luego, ¿ok? Explicar exactamente lo que hicieron. En el estudio para, ¿ok?, resolver el problema o aportar información sobre él, sobre lo mismo. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el caso COVID, all right, siguiendo con el caso COVID, esto sería all right, esto sería para estudiar los efectos de distanciamiento social sobre la transmisión de COVID. Nosotros, ok, ok. Now, tercer lugar, ok. Esto es agregar. Right? Explicar, Y estas partes son los ejemplos. Y estas partes son lo que tienes que agregar. ¿Ok? Now, agregar. La razón. El razonamiento del estudio, ¿ok? ¿Qué sería? Oops. Del estudio. Y esto sería un razonamiento, ¿ok? Nuestro objetivo es aportar información sobre, no sé, la transmisión y sobre la transmisión de COVID-19 y la efectividad o el efecto que tiene el distanciamiento social sobre la misma. ¿Ok? Then, aquí viene todo lo metodológico. ¿Ok? Ahí viene todo lo metodológico. ¿Ok? Después, ¿ok?, vienen y
asegurar, y voy a poner un asterisco acá, ¿ok? Aquí en lo metodológico, en el abstract, ¿ok? Aquí absolutamente para los que tienen análisis de datos, ¿ok? Análisis de datos, ¿ok? Análisis de datos. Then, ¿ok? Vienen los resultados más importantes, ¿ok? Y voy a poner 3 líneas sobre los resultados más importantes. Okay. Si bien tienen 1 o 2 líneas en los highlights, okay, ya tienen que agregar 1 o 2 más para llegar a las 3 líneas sobre los resultados más importantes. Then, okay, después, lo que quiero que hagan es hablar sobre qué significa los resultados. ¿Ok? ¿Qué significa los resultados? Por ejemplo, hagamos un ejemplo acá. ¿Qué significa los resultados? ¿Ok? Nuestros resultados demuestran la efectividad de la distanciamiento, o sea, del distanciamiento social sobre la disminución de transmisión de COVID. ¿Ok? Demuestran la efectividad sobre el distanciamiento social, bla, 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 en la disminución de COVID. ¿Ok? Now, en este sentido, ¿ok? Nosotros tenemos que, y algunas personas siempre lo dicen, ahora, a mí no es mi manera más, como, más nice, podríamos decir, ahora, decirlo, pero esta es la parte, ¿ok? Donde debemos vender nuestro estudio, ¿ok? Esta es la parte de marketing, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿ok? Uno de los estudios, o sea, una de las preguntas más importantes, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? ¿Ok? ¿Por qué nuestros resultados son confiables? ¿Ok? Súper importante también. ¿Ok? ¿Y cuáles son los estudios que siguen? Ahora, futuros estudios. ¿Right? Entonces, y obviamente, ahora, y siempre destacar novedad. Ok, now, hay bastantes cosas acá que tú puedes utilizar para construir tu abstract. Ok, entonces ya tienen digamos, ¿cómo se llama? El outline, la esquema lista a través de los highlights, y ahora lo tienen que expandir con esta información más. ¿Ok? Now, voy a poner acá, y como les digo, no me gusta decirlo mucho, pero alguien siempre lo dice si yo no lo digo. All right? Y hay que venderse. All right? Tienes que venderte, como decimos en Chile, okay, vender la pomada. All right, tener bla bla. Okay, entonces, ¿por qué es el mejor? Okay, ¿por qué es el más confiable? ¿Cómo podemos usar estos resultados? ¿Cuál es el aporte global? All right, les voy a poner nuevamente para que no se olviden. ¿Cuál es el aporte global de mi estudio? ¿Ok? Entonces, no todas estas cosas, por ejemplo, no todas estas cosas tienen que aparecer en el abstract. Pero
utilizando la misma esquema, ustedes deberían incorporar un par de líneas más, 6 líneas más, 6 a 8 líneas más, y ya tienes tu abstract, 200 palabras. ¿Ok? Entonces, no es gran trabajo que tiene que realizar. ¿Ok? Lo que vi y lo que, no sé si lo expliqué mal, pero lo que vi en los ejercicios es que ustedes, algunos, escribieron la novedad, la contribución y todo eso como sección aparte, ¿okay? Lo cual encuentro fantástico para incorporar a los highlights, ¿cierto? Para construir el abstract, ¿ok? Entonces, el lunes tendremos, ¿ok? Título, keywords, highlights, abstract, right? Oof, great. Okay. Now, no quiero, bueno, quizás podemos tomar un poco de tiempo el lunes revisando los abstracts, ¿ok? Pero ya sabemos más o menos de qué se tratan los estudios de cada uno y el abstract, teniendo los highlights, el abstract es como, ya tenemos toda la información. Entonces, revisar los abstracts, no sé si sería tan importante como fue para revisar los highlights. ¿Ok? Entonces, lunes tendremos el abstract. ¿Ok? Y si tienen alguna pregunta sobre eso, all right, lo pueden hacer ahora o durante el fin de semana o el día de lunes por el chat. ¿Ok? So, abstract. Now, teniendo el abstract, ¿ok? Ya tal como los highlights sirven mucho para estructurar y sirven como base para el abstract va a servir como base para las conclusiones del paper también. Entonces, es todo un ejercicio de repetición y coherencia en el escrito que nosotros hacemos. ¿Ok? So, si hay alguna pregunta o duda sobre lo que hay que hacer, que me la digan ahora. Y eso es, pues. Ustedes pueden hacer eso, ¿cierto? Expandir sus highlights para construir un abstract. Ok, algunos ya tienen por lo menos una propuesta de abstract. Ok, now, y eso subirlo a Drive, y yo creo que voy a hacer un correo también para que envíen las cosas al correo, pero eso conversaremos el lunes. Ok, y como siempre, mira, si ustedes quieren subir sus tareas al WhatsApp, también sería estupendo para tenerlos en el WhatsApp. Y ahí podemos revisar lo de las otras personas y todo eso. ¿Ok? Entonces no duden en enviar eso al WhatsApp también. ¿Ok? So, ¿alguna pregunta o duda sobre eso? ¿O sobre un comentario en general sobre lo que hemos visto? El grupo es excelente en cuanto a participación. Todos participaron, muchos comentarios, feedback. All right. Really good. Me encantó la dinámica. A veces estoy 8 semanas con un grupo y nadie dice nada. Es terrible. Entonces agradezco su participación activa, ¿cierto? Me sorprenden algunos temas por lo avanzado que son, ¿cierto? Tengo buenas expectativas
de lo que podemos lograr durante este tiempo y la próxima semana seguiremos con toda la estructura y yo creo que vamos a empezar a hablar sobre introducción, actualización bibliográfica, marco teórico, estado de arte. All right, so get ready. Okay. Are we clear? Yeah. That's clear. Good. Good. So, all right then. Nuevamente les agradezco un montón. Ha sido un gusto y un placer. Y disfruten su fin de semana y nos veremos el lunes a la misma hora. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Ian, gracias. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego.